Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión que lleva por título Novedades de las nuevas guías europeas de manejo de los síndromes coronarios crónicos. Es una sesión conjunta entre la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Chilena de Cardiología. Mi nombre es Ángel Cequier, del Hospital Universitario de Elviche, y voy a tener el placer de compartir esta sesión, al menos presencialmente, con el doctor José Juan Gómez de Diego, del Hospital Clínico de Madrid. Yo creo que esta sesión tiene un doble interés. Primero porque muy recientemente, hace aproximadamente unos 3 o 4 meses, se presentaron y publicaron las guías sobre síndrome coronario crónico. Y también tiene un interés adicional por la controversia creada en los últimos 3 meses por la publicación o presentación de 2 estudios, el estudio Isquemia, en el que valoraba la indicación médica con respecto a indicación de revascularización en este grupo de pacientes, y también la publicación de los 5 años del estudio Excel, referido específicamente a un subgrupo de pacientes, pero que ha creado realmente mucha controversia y mucha discusión. Por tanto, estamos en un tipo de escenario de gran interés. Tenemos la suerte de contar con 2 ponentes, ya ha comentado el doctor José Juan Gómez de Diego, que va a hacer la primera presentación, y también con el doctor Juan Carlos Prieto Domínguez, de la Sociedad Chilena de Cardiología. Él es cardiólogo, profesor en la Universidad de Chile, y va a presentarlo en vídeo al final o al finalizar la segunda presentación, que tendré el privilegio de hacerla yo, y después de una discusión. Un aspecto importante que tengo que comentar es que pueden enviar sus preguntas a través del chat habilitado en la misma página de transmisión de este directo, y estas preguntas intentaremos responderlas después de la segunda presentación. Sin más preámbulo, vamos a pasar a la primera presentación, ya por título Diagnóstico de la enfermedad coronaria, que hay de nuevo, por el doctor José Juan Gómez de Diego. José Juan, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a la sociedad por darnos la oportunidad de participar en este congreso, en este formato que nos da la oportunidad de ponernos en contacto pues, con compañeros acá en España a través de Internet, pues en Latinoamérica, con los compañeros chilenos que se han prestado a colaborar con entusiasmo con nosotros. Como tenemos una sesión tranquila, estamos aquí tú y yo mano a mano, pues yo la charla la haré de forma tranquila y voy a ir lanzándote a ti directamente alguna pregunta para ir avanzando el debate que tenemos después. No está preparado, pero vamos a intentar hacerlo un poquito más participativo. Con sumo placer. Vamos allá, ¿qué hay de nuevo? Pues bueno, como bien has comentado, en agosto se publicaron las nuevas guías de la Sociedad Europea sobre el manejo de los síndromes coronarios crónicos, que esta es ya la primera novedad, porque antes hablábamos de enfermedad coronaria estable y ahora hablamos de síndromes coronarios crónicos. Entonces las guías dicen que lo que quieren remarcar es el concepto de enfermedad coronaria como continuo, con diferentes fases en su evolución, y que bueno, pues tenemos bien claro lo que es la enfermedad coronaria aguda, pues tenemos que hablar de lo que es la fase crónica de la evolución de la enfermedad. Y hay una parte importante de la guía dedicada a cómo se debe hacer el diagnóstico de los pacientes, que se resume en esta gráfica, que es relativamente compleja, pero en realidad es bastante fácil, porque este es el proceso que hacemos habitualmente en la valoración de todos nuestros pacientes, que es el paciente en el que se tiene una sospecha, por la razón que sea, habitualmente porque ha tenido una molestia en el pecho, lo valoramos, le hacemos la historia clínica, intentamos obtener información del electro, por supuesto, el ecocardiograma, e intentamos pensar si hay alguna prueba que nos ayude a determinar cuál es el pronóstico de los pacientes, cuáles son los pacientes a riesgo de tener problemas, que suelen ser las pruebas de detección de isquemia, y en nuestro medio en particular la ergometría, que es la más accesible, la más sencilla, y tratar de decidir qué pacientes merecen hacer una revascularización coronaria para reducir ese exceso de riesgo que hemos detectado, y que yo creo que esa será la parte en la que el doctor Cequier se centrará más a lo largo de su charla.
Entonces, pues las guías aparecen, le dedican un apartado largo a decirnos, pues bueno, que efectivamente el primer paso, como no puede ser de otra manera, es la valoración del cuidadoso al paciente, hacerle una buena historia clínica, buscar las características del dolor que todos conocemos y como dolor opresivo en el centro de la espalda, en el centro del pecho, en la espalda, que se va al brazo, a la mandíbula, a lo mejor los dientes, que puede estar asociado al ejercicio, mejorar con el reposo. Lo que también nos cuentan, que a veces esto no lo tenemos tan claro, es que hacen una categorización formal del tipo de dolor en función de las características clínicas, y esto es algo que habitualmente hacemos bastante de manera intuitiva, y a lo mejor no nos paramos a hacerlo como de la manera estandarizada que nos proponen las guías. Las guías nos vienen a decir que hay 3 criterios para valorar el dolor torácico. El primer criterio son las características del dolor, como dolor torácico opresivo, como hemos descrito. La segunda característica es que el dolor se precipite por ejercicio físico, y la tercera, que se resuelva en 5 minutos con reposo con nitroglicerina. De tal manera que si tenemos un dolor torácico con estas 3 características, hablaremos de una angina típica. Si solo tenemos 2, hablamos de angina atípica, y si únicamente tiene una de estas 3 características, hablamos de dolor no anginoso. Esto es un poco la formalización de las molestias torácicas que puede tener el paciente. Obviamente vamos a dedicar a hacer una valoración básica en la que no puede faltar el electrocardiograma de reposo, en el que vamos a mirar con cuidado a ver si hay alguna alteración que nos pueda hacer sospechar, como una onda Q sugestiva de infarto crónico, alteraciones de la repolarización, alguna arritmia, cualquier cosa que pueda parecer extraña. Haremos una analítica básica. Las guías recomiendan que se debe hacer una valoración básica en todos los pacientes. Si hay sospecha de enfermedad tiroidea, pues hay que hacer un perfil. Tenemos que valorar el metabolismo glucídico con la hemoglobina glucosilada, tenemos que hacer el perfil lipídico, la función renal, y luego pues, las guías recomiendan que hagamos un ecocardiograma en todos los pacientes para valorar si de nuevo hay alguna alteración que nos oriente hacia el diagnóstico, como la presencia de alteraciones de la contracción segmentaria o de disfunción ventricular. Y bueno, pues aunque con menos importante, pues en pacientes que tengan una presentación atípica o clínica que nos pueda sugerir insuficiencia cardíaca o patología respiratoria, pues la clásica radiografía de tórax pues todavía sigue teniendo cabida en nuestras guías de práctica clínica. De tal manera que ahora, basándonos en las características del dolor, tendríamos que hacer una estimación de la probabilidad de que el paciente tenga enfermedad coronaria obstructiva. Este es el primer cambio importante de las guías, es esta tabla. Yo creo que en la práctica habitual, ¿verdad, Ángel? No nos paramos a sacar la chuleta ni mirar la probabilidad con el número, sino que vamos un poco intuitivamente pensando cuál es la impresión que nos da de que el paciente pueda tener algo o no. Las guías proponen hacerlo de manera estandarizada y formal, y entonces, pues en función del patrón de síntomas y la edad y el sexo, pues las guías nos dan una probabilidad de que el paciente pueda tener enfermedad coronaria o no. Entonces, esta tabla es completamente nueva, es diferente a la de las guías del año pasado, de tal manera que se han actualizado todas las cifras, y el cálculo de riesgo es, ahora mismo el cálculo del riesgo obtenido es 1/3 del que daban las tablas anteriores. La tabla de arriba es la tabla de las nuevas guías de la Sociedad Europea, la tabla de abajo es la tabla de las guías de la Sociedad Americana que están vigentes ahora mismo. Simplemente por poner un detalle, si tomamos un paciente y lo valoramos con las guías europeas de 30 a 40 años que tenga angina típica, la probabilidad de que tenga enfermedad coronaria para nuestras guías europeas nuevas es del 3%, mientras que en las guías americanas, fijaos que pone que puede ser entre el 30 y el 80%, es decir, que con la tabla anterior que teníamos, solamente con que el paciente respirara, Ángel, estábamos en la categoría de riesgo intermedio. Entonces, lo que han hecho en las guías nuevas ha sido bajar la estimación de riesgo. Dicen los autores que el resultado que sale ahora es 1/3 de lo que daban las tablas anteriores, y que ahora hay más grupos de pacientes en los cuales nos da una probabilidad preprueba muy bajita, en los cuales pues que probablemente no haga falta hacer ningún tipo de prueba adicional. Dicen las guías que el criterio sería para los pacientes que nos salga una probabilidad de más del 15% de tener enfermedad coronaria obstructiva, habría que hacer algún tipo de prueba para aclararnos, pero que bueno, que es cierto que en la práctica clínica, incluso pacientes entre el 5 y el 15%, que es una probabilidad más pequeña, pues a lo mejor también nos interesa estudiarlos, aunque en estos pacientes que tienen un riesgo menor, pues ya el rendimiento de las pruebas diagnósticas es más pequeña, y desde luego que ya empieza a verse algunos claros en la tabla, de tal manera
que bueno, pues los pacientes hay un grupito de pacientes de menos riesgo en los cuales a lo mejor no hace falta hacer nada porque la probabilidad de que tengan enfermedad coronaria es bastante pequeña. Entonces, ahora llegamos al momento de pasar de la valoración formal a lo que llaman las guías de la valoración clínica, que es decir, bueno, pues con esta probabilidad que tenemos, los datos que hemos obtenido de otras pruebas, pues nos pueden ayudar. Por ejemplo, si no tiene calcio en las coronarias porque le hemos hecho un score calcio, pues esto nos reduce la probabilidad, o si hemos encontrado que el electro basal tiene ondas Q o hay alteraciones en el ecocardiograma, pues esto hace que nuestra balanza pese más que pueda tener la probabilidad de que tenga enfermedad coronaria significativa. Entonces llega el momento de que tenemos que decidir, una vez que hemos decidido que necesitamos avanzar un poquito más y saber hacer algún tipo de prueba que nos ayude a hacer el diagnóstico, las guías nos dicen pues cuál de las pruebas podemos elegir. Lo hacen de una manera muy enrevesada, porque ponen esta gráfica, que es una gráfica compleja, de cuál es la utilidad de la prueba diagnóstica para confirmar con certeza o para descartar con certeza la enfermedad coronaria obstructiva, y lo ponen en función de la longitud de las barras, de tal manera que cuanto más larga sea una barra roja, mayor es la probabilidad de la prueba mayor es la utilidad de la prueba para confirmar el diagnóstico. Cuanto mayor es una barra verde, pues mayor es la utilidad de la prueba para descartar el diagnóstico de enfermedad coronaria. De esta guía, de esta tabla tan compleja, lo único con lo que yo me quedaría, porque luego las guías hacen mucho hincapié en esto, es que la prueba asociada con las barras de color de rendimiento más cortitas es la prueba de esfuerzo, que fijaos que únicamente parece que es útil para confirmar cuando la probabilidad es muy alta o para descartar cuando la probabilidad es muy baja, pero deja mucho hueco entre medias. Del resto de pruebas, pues tiene utilidad, es llamativa la gráfica del TAC coronario, porque es el que tiene más utilidad para descartar enfermedad coronaria. Y para confirmar, pues tenemos que las barras no son tan diferentes, pero las pruebas de detección de isquemia para confirmar parecen un poquito superiores. Una cosa que llama un montón la atención y que es el segundo punto importante de estas guías es que las guías proponen un cambio importante en nuestra forma de manejar a los pacientes. Hasta ahora las guías recomendaban que la valoración de los pacientes tenía que estar basada en la valoración funcional de síntomas y recomendaban la realización de pruebas de detección de isquemia, y entre ellas la ergometría, porque es la prueba más accesible y la más sencilla. Y las guías de este año hacen una cosa muy diferente. De hecho, me he traído el parrafito concreto de las guías, porque es que yo cada vez que lo leo me sigue llamando la atención. Dice, la ergometría es una prueba que tiene un rendimiento diagnóstico inferior comparado con otras pruebas de detección de isquemia basadas en la imagen, y que por tanto estas guías recomiendan el uso de una prueba de imagen en vez de una prueba de una ergometría convencional. Entonces, ¿por qué? Porque las pruebas basadas en la imagen tienen un rendimiento diagnóstico superior y algún tipo de prueba por la imagen que ha demostrado que puede tener impacto en el pronóstico de los pacientes. De hecho, las guías, Ángel, de la ergometría cae a indicación 2B, es indicación ni fu ni fa, hágalo usted si le parece bien. Viene a decir que vendría a ser una alternativa si no hay posibilidad de hacer una prueba de imagen, o sería una alternativa en pacientes en los cuales se quiere valorar bien la capacidad funcional o la respuesta de los síntomas con el esfuerzo. Y lo que nos dicen las guías es que recomiendan hacer una prueba de imagen. ¿Qué tipo de prueba de imagen? Pues la que usted tenga en su centro y que tengan experiencia y que sea accesible. Aquí hacen una especie de saco conjunto entre el eco de ejercicio, la medicina nuclear e incluso pues con el TAC, que es otro tipo de prueba de detección de enfermedad coronaria basada en la imagen que funciona diferente. Entonces, esto es un cambio importante, y de hecho hay un trabajo de la sociedad que ha aparecido esta semana en el European Heart Journal diciendo que la diferencia entre las guías antiguas de la sociedad americana y las guías nuevas de la sociedad europea es este cambio copernicano de partir de la valoración funcional con la ergometría a buscar ir un poco más allá y hacer una prueba con imagen para ser un poco más preciso en la detección de lo que les pasa a los pacientes. Y dentro de las pruebas que podemos usar, pues tenemos dos brazos. Podemos hacer una prueba de detección de isquemia o podemos hacer una prueba basada en la valoración anatómica de las arterias coronarias, que aquí las guías nos dicen que se puede hacer con la resonancia, que es una prueba que para valoración de las coronarias se puede hacer, pero en congresos. Se puede hacer con el cateterismo, que es una prueba invasiva, o se puede hacer con el TAC, o sea que estamos hablando básicamente de una prueba de detección de isquemia frente al TAC de coronarias.
Hay un gran estudio, que es el estudio PROMIS, con 10.000 pacientes, que viene a decir que las dos estrategias de valoración de isquemia o de valoración de anatomía básicamente son superponibles y se pueden manejar bien a los pacientes porque el pronóstico a 2 años vista es parecido. Y bueno, las guías acaban diciendo que cuál sería el escenario para utilizar las pruebas de detección de isquemia. Pues tendríamos 3 formas de abordar el diagnóstico en los pacientes. Tendríamos la posibilidad de hacer un TAC de arterias coronarias, sobre todo en pacientes de baja probabilidad, porque lo que queremos es descartar con certeza enfermedad en sitios donde haya experiencia y donde el paciente no tenga características que nos hagan sospechar que la imagen no nos va a salir bien, como por ejemplo un ritmo irregular o mucha calcificación. Nuestra opción 2 sería hacer una prueba de detección de isquemia, que esto tendría su utilidad en los pacientes con probabilidad previa mayor, porque nos ayudaría a orientar una posible revascularización, y tendríamos una posibilidad 3 que no hay que olvidar, que serían pacientes muy sintomáticos, en mala clase funcional o que no responden al tratamiento, o en el que el estudio no invasivo no funciona, que es ir directamente al cateterismo para salir de dudas. Entonces, estas vendrían a ser resumidas las indicaciones que nos dan las guías, que las guías nos dicen que pacientes con sospecha de enfermedad coronaria que no se puede descartar solamente por la clínica, hay que hacer una prueba más. Puede ser una prueba de detección de isquemia o una prueba de valoración con el TAC. Las dos aparecen con indicación 1 equivalente por primera vez en las guías. Y bueno, pues que podemos utilizar las diferentes, dentro de qué prueba elegimos, pues que es muy importante saber cuáles son las pruebas que tenemos disponibles en nuestro hospital y cuál es el rendimiento que tenemos de las pruebas en nuestro centro. Una vez dicho esto, que es que tenemos unas guías que han tenido varios cambios importantes, podemos ir un poquito más allá, porque justo en el momento que se han publicado las guías ya han aparecido, como bien decías tú, más trabajos que van un paso por delante de las guías y que a lo mejor nos orientan a qué va a pasar en el futuro. El primer trabajo que os quiero contar es el análisis a 5 años del estudio Scott-Hart. El estudio Scott-Hart es un estudio curioso en el que se toman pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, se les hace el diagnóstico habitual, que muchas veces incluye la ergometría, y lo que hacemos ahora es, una vez que ya tenemos el alta, a la mitad les completamos el estudio haciendo TAC y a la mitad no les hacemos ninguna prueba adicional y guiamos el manejo de los pacientes que tienen TAC en función de los resultados. Entonces, el resultado de este estudio al seguimiento a 5 años es muy llamativo, porque lo que nos dice el seguimiento de los pacientes es que el riesgo de tener muerte o infarto neonatal, sobre todo infarto neonatal, se reduce un 40% en pacientes que tienen un TAC para guiar el manejo de su enfermedad. El resultado es tan llamativo que la gente no se lo cree, porque dice, no puede ser que simplemente por hacer un TAC y guiar la enfermedad en un grupo de pacientes vayamos a modificar el pronóstico. Bueno, pues los autores han hecho varios análisis del estudio y lo que vienen a decir es que en estos pacientes manejados con TAC, en los cuales se consigue tener certeza de si tiene enfermedad coronaria o no, pues son pacientes en los que el tratamiento médico se pauta más y mejor, y son pacientes en los que el cateterismo se hace más y mejor, de tal manera que, fíjate, esta es una gráfica un poquito compleja, pero se entiende bien. Pacientes que les hemos hecho el estudio, ¿cómo les hacemos los cateterismos en el tiempo? Pues los pacientes que les hemos hecho el TAC, los cateterismos los hacemos al principio, y los autores dicen que es porque, claro, hemos encontrado enfermedad coronaria y vamos directamente a tratarla. Y los pacientes en los que nos hacen TAC se hace cateterismo, pero en la segunda curva, en la siguiente parte de la curva, y los autores dicen, no, es que estos pacientes lo que ocurre es que en la evolución están teniendo eventos y estamos yendo por detrás en la evolución de los pacientes haciéndoles el cateterismo, de tal manera que en los pacientes en los que tenemos certeza de que tienen enfermedad coronaria les estamos haciendo el tratamiento médico y el cateterismo antes y mejor, y por eso tiene impacto en el pronóstico. Es decir, que esta sería una primera idea, que lo de tener certeza de que el paciente tiene enfermedad coronaria o no. Porque, por ejemplo, este sería un paciente que ha tenido una molestia en el pecho, tiene una enfermedad en la descendente anterior, una placa que no tiene calcio, no es muy obstructiva, pero digo yo que no tiene buena pinta que nadie tenga esa hermosura de placa ahí, y que probablemente este paciente, si somos capaces de encontrarlo y de poner el tratamiento que necesite desde el principio, pues probablemente mejoremos el pronóstico, es lo que dicen los autores, que probablemente el TAC sea una prueba que nos permita detectar mejor a los pacientes que necesitan el tratamiento de su enfermedad coronaria. Y el otro gran trabajo, que ya los he adelantado antes, es el estudio de isquemia. Este no es un estudio que esté pensado como un estudio de imagen en imagen cardíaca, es uno de los grandes estudios en cardiología. Son pacientes en situación clínica estable que tienen enfermedad coronaria obstructiva y que tienen isquemia importante en algún tipo de prueba de valoración de isquemia. Y el diseño del estudio es ver si
la revascularización ofrece beneficio clínico añadido al tratamiento médico óptimo, de tal manera que tenemos dos grupos de tratamiento, uno es el tratamiento médico óptimo y el otro grupo es tratamiento médico óptimo y además la revascularización. Resultado, esto estamos discutiendo muchísimo y el trabajo ni siquiera se ha publicado, son simplemente la comunicación en el Congreso americano. El resultado, no hay diferencia a 4 años de seguimiento, no hay diferencia significativa a 4 años de seguimiento, que era el objetivo primario del estudio. Interpretación número 1 del estudio. Bueno, aquí realmente esto es un palo para el cateterismo, no hay que hacer tantos cateterismos, no hay que poner tantos stents. No lo digo yo, digo que es una de las interpretaciones que se ha hecho al estudio. Ahora Ángel nos explicará, seguro que querrá entrar a explicarnos mejor este trabajo, pero para mí esto es un ataque no a la coronariografía, sino a esta línea clásica de pensamiento de hagamos un test de detección de isquemia para detectar a los pacientes que tienen mayor riesgo porque les podemos manejar mejor y guiar mejor en la revascularización porque ofrecemos un beneficio clínico. Entonces el estudio de isquemia dice que esta parte de nuestra forma de pensar a lo mejor no funciona tan bien del todo y lo que es realmente importante es saber tener el diagnóstico de certeza de qué paciente tiene enfermedad coronaria o no para ofrecerle las medidas de prevención, las medidas farmacológicas y las medidas de tratamiento percutáneo al paciente que realmente lo necesite. Con esto acabamos. Ángel, te dejo la pelota en tu alero. Te he dejado varias preguntas que no sé si me devolverás o contestarás o se las lanzaremos a la audiencia a ver qué opinan. Yo creo que algunas de ellas voy a intentar contestarlas. El título de mi presentación es el protocolo práctico de cómo y cuándo está indicada la revascularización. Si me dejas el puntero, intentaremos conducir un poco la presentación. Estos son mis conflictos de interés en los últimos 2 años. Algunos son becas o ayudas a la institución en la que trabajo y otros son honorarios por conferencias y consultorías. Esta es la imagen típica que seguro que conocen de progresión de la aterosclerosis coronaria. Desde que aparece la placa aterosclerótica a cómo va progresando, cómo va reduciendo con el tiempo la luz de la arteria coronaria y cómo puede llegar a inestabilizarse. Si intentamos buscar cuál es la correlación anatómica de los pacientes con síndromes coronarios crónicos, probablemente un importante número de pacientes tienen este tipo de afectación, una lesión significativa, severa, que compromete de una manera moderada o importante la luz de la arteria coronaria. ¿Qué queremos hacer en estos pacientes con el tratamiento cuando apliquemos sea el tratamiento médico o la revascularización? En primer lugar, es intentar evitar que estas placas se inestabilicen y, en segundo lugar, intentar estabilizar lo máximo posible o buscar idealmente la regresión de estas placas. Las formas de tratar los pacientes con síndromes coronarios crónicos son mediante tratamiento médico o mediante técnicas de revascularización, bien sea percutánea, angioplastia con implantación de stent, o sea revascularización quirúrgica. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento médico? El tratamiento médico persigue retrasar la progresión, evitar la formación de nuevas placas, prevenir la ruptura de las placas, con lo cual evita la aparición de eventos isquémicos y al mismo tiempo o adicionalmente, si el paciente ha presentado un evento isquémico, tratar las secuelas. ¿Qué persigue? Por contra, la revascularización. La revascularización se dirige a tratar únicamente las lesiones coronarias limitantes de flujo. Con ello se intenta reducir la isquemia miocárdica y sus manifestaciones. Adicionalmente, esto conlleva una reducción del número de fármacos antianginosos y indudablemente ello puede mejorar el pronóstico de forma adicional o aditiva al tratamiento médico. Estos son los puntos que intentaremos comentar en los próximos 17 o 18 minutos. Un poco recalcar cuáles son los pacientes de alto riesgo desde el punto de vista clínico y en el abordaje inicial, cuáles son las indicaciones de revascularización. Cuando esta indicación está establecida, ¿qué preferimos? La revascularización percutánea o la quirúrgica, y unos breves comentarios sobre 3 subgrupos de pacientes que posiblemente requieren un análisis más individualizado, y finalizaremos con una diapositiva de conclusiones. En relación a los pacientes de alto riesgo, no voy a insistir en unos puntos que han sido comentados ya previamente con respecto a cuál debe ser el papel y en qué tipo de pacientes la estrategia de categorización o de estratificación no invasiva debe aplicarse, o lo que es la angiografía coronaria no invasiva, pero
fijémonos en lo que va a ayudarnos a determinar qué pacientes requieren un abordaje invasivo. Un abordaje invasivo quiere decir que ya en ellos estamos pensando en la probabilidad de revascularizarlos. Y son pacientes que clínicamente son muy fáciles de identificar. Son pacientes los que ya debemos sospechar a priori por factores coexistentes la probabilidad alta de enfermedad coronaria, y pacientes que presenten síntomas severos o que sean refractarios al tratamiento médico o que presenten angina o algún parámetro de muy alto riesgo con los test de provocación de isquemia, angina típica a bajo nivel de esfuerzo o cambios electrocardiográficos muy importantes. También, adicionalmente, si existe disfunción ventricular severa. Estos pacientes deben ser sometidos a una estrategia invasiva buscando con el objetivo de revascularizarlos. ¿Cuándo debemos establecer las indicaciones de revascularización? Hasta hace relativamente poco lo teníamos todos en general muy claros. Ahora probablemente algunos lo tenemos aún claro y otros quizás un poco más teniendo en cuenta los resultados del estudio isquemia. Esta diapositiva es muy importante, es una diapositiva que resume múltiples estudios en los cuales queda realzado que la severidad de los síntomas y la extensión de la isquemia pueden ayudar a identificar a aquellos pacientes que tienen un riesgo aumentado y pueden beneficiarse de la revascularización. Si se fijan en la gráfica, el eje de abscisas indica lo que es la extensión del miocardio y el eje de ordenadas indica el riesgo de eventos isquémicos. Y es a partir de este punto cuando, a medida que aumenta el territorio isquémico potencialmente en riesgo, mayor beneficio se obtiene con la revascularización en comparación a la terapia farmacológica. Y este punto crítico es el 10%. Cuando el territorio isquémico en riesgo detectado por pruebas no invasivas supera el 10% de la extensión del miocardio, en estos estudios mostró que la revascularización aportaba un impacto pronóstico mucho más favorable que continuar tratando a los pacientes con una estrategia o con un tratamiento puramente médico. Las guías europeas de agosto del pasado año dan un diagrama que es un poco complejo, pero quizás el aspecto más interesante es el mensaje final. Esta guía evalúa que la presencia de síntomas debería conducir a los pacientes a intentar documentar isquemia. Si se documenta isquemia, la extensión de la enfermedad coronaria es lo que debería hacer valorar la probabilidad o contemplar la posibilidad de revascularización. Punto importante es que en ausencia de isquemia documentada eran las características anatómicas de la enfermedad coronaria mediante la coronariografía o la detección de importancia funcional o de isquemia documentada funcionalmente o la extensión de la enfermedad coronaria por disfunción ventricular lo que debía conducir a los pacientes hacia la revascularización. En ausencia de síntomas, la documentación de isquemia requería que para contemplar la revascularización, como hemos comentado, la extensión de la isquemia fuera superior al 10% del territorio. Y en caso de ausencia de isquemia documentada, de nuevo, la extensión anatómica o funcional de la isquemia es la que debería determinar la indicación de revascularización. Es decir, analizando conjuntamente la extensión de la isquemia conjuntamente con las características anatómicas de severidad anatómica o de identificación funcional de las lesiones o de deterioro de la función ventricular, deberían plantear aquellos pacientes que pueden beneficiarse mediante la revascularización. Y en este escenario aparece recientemente el estudio isquemia. Yo creo que debemos ser cautos aún porque, a pesar de que han pasado, creo que son 3 meses, el estudio no ha sido publicado. Creo que va a ser publicado en el mes de marzo. Es un estudio que el screening lo hace una prueba no invasiva, pero que es el TAC coronario. El TAC coronario es la prueba que es la que, de alguna forma, documenta que es un paciente susceptible de tener o compatible con tener lesiones coronarias. En ello se había documentado la presencia de isquemia moderada o severa y el TAC actúa como filtro. Filtro hacia la randomización, hacia una estrategia invasiva en la que se contempla el cateterismo y la posible revascularización o hacia una estrategia conservadora, en la que en ambos casos el tratamiento médico óptimo es una condición
sine qua non. Y ha sido comentado, estos son los datos del estudio con respecto al endpoint primario de muerte, infarto, hospitalización por angina, insuficiencia cardíaca o paro cardíaco resucitado, y un aspecto interesante es que las curvas muestran una evolución divergente durante el seguimiento. En los primeros meses o años, la estrategia invasiva está penalizada con una mayor incidencia de eventos isquémicos en el periodo inicial, pero a partir del segundo año es la estrategia conservadora la que está penalizada y favorable a la evolución a la estrategia invasiva. Hay un cruce de las curvas muy interesante y muy importante a partir del segundo año. Aspectos a comentar con este estudio sin ser categóricos y sin entrar con profundidad. Cuando analizamos las características basales del estudio, el aspecto más importante es que la documentación de isquemia severa solo se objetivó en el 50% de los pacientes incluidos en el estudio, y sabemos que la extensión severa o la isquemia severa es la que se beneficia más de la revascularización. Sin embargo, hubo un 50% de los pacientes en los que la isquemia era mínima o ausente o era moderada. El segundo aspecto interesante, si nos fijamos en la parte derecha de la diapositiva, es los pacientes que fueron revascularizados. En color rojo, pacientes randomizados inicialmente a la estrategia invasiva, y en color azul, pacientes inicialmente randomizados a la conservadora. Si analizamos el conjunto, del total de pacientes inicialmente randomizados a la estrategia invasiva, solo fueron revascularizados el 80%, es decir, hubo un 20% de los pacientes que no fueron revascularizados a pesar de que fueron asignados a la estrategia invasiva. Un 15% de estos pacientes fueron porque no tenían lesiones coronarias significativas, a pesar de que el TAC las había detectado como significativas, y un aproximadamente 5 o 6% porque técnicamente parecía no factible. Pero el aspecto interesante es que en el grupo de pacientes randomizados a la estrategia conservadora, ya una cuarta parte de estos pacientes habían sido habían sido sometidos a revascularización, es decir, que el beneficio de la revascularización se produce en un grupo de pacientes que prácticamente es el 50% o el 40% de los pacientes a los que se ofreció la revascularización como estrategia óptima. No voy a insistir en este punto, pero sí es un aspecto a considerar que no tuvo ningún impacto el estudio con respecto a la mortalidad, y la evolución que hemos visto de las curvas se basa principalmente en la evolución del infarto agudo de miocardio inicial y durante el seguimiento. Es decir, el endpoint que quedó condicionado o que condicionó los resultados globales del estudio fue los infartos agudos de miocardio. Y si analizamos los infartos agudos de miocardio, tenemos que ver un aspecto muy importante y que probablemente tiene o puede tener un impacto clínico muy importante. Al analizar los infartos en relación al procedimiento, estos infartos se producen principalmente en el segundo mes. Sin embargo, cuando analizamos ya las tasas de infarto agudo de miocardio durante el seguimiento, infartos no relación con el procedimiento, las curvas divergen de forma prácticamente favorable a los pacientes que fueron randomizados hacia la estrategia invasiva, es decir, la estrategia conservadora no protege protege inicialmente en relación a los procedimientos o a las complicaciones asociadas con el procedimiento inicial, pero no protege con respecto a la aparición de eventos durante el seguimiento. Hay una conclusión final que probablemente puede ayudarles a interpretar los datos y aplicar estos datos a sus pacientes. Un aspecto importante es la revascularización percutánea o quirúrgica cuando planteemos que un paciente debe ser revascularizado. Estrategia percutánea, stent más angioplastia más implantación de stent, estrategia quirúrgica, conductos arteriales o conductos venosos. En pacientes con enfermedad 1 o 2 vasos prácticamente no existen dudas que estos pacientes deben intentar llevarse hacia la revascularización percutánea. El problema existe con los pacientes con afectación del tronco común, en que en la coronariografía y a ustedes les demuestra que hay una afectación del tronco común o afectación de los 3 vasos. En color verde figuran aquellas estrategias que las guías europeas consideran como que mejoran el pronóstico y que son factibles y que están claramente justificadas. Con respecto al tronco común, solamente los pacientes que con afectación del tronco común tienen poca extensión de la enfermedad coronaria son los pacientes en los que el intervencionismo percutáneo ofrece un impacto pronóstico similar al de la cirugía. En los otros 2 grupos de pacientes con tronco común y afectación extensa de la enfermedad coronaria, es la cirugía la que ofrece un impacto pronóstico mucho más favorable. En los pacientes con enfermedad de 3 vasos,
de nuevo, solamente en aquellos pacientes con 3 vasos, pero poca extensión de la enfermedad coronaria o de poca complejidad, el intervencionismo puede tener un papel. Mayoritariamente, la cirugía consistentemente aporta un efecto pronóstico beneficioso. Los pacientes diabéticos con enfermedad de 3 vasos pueden ver que estos pacientes claramente la cirugía ofrece un impacto pronóstico más favorable que el intervencionismo coronario percutáneo. Incluso si nos fijamos atrás, los pacientes con afectación del tronco común, en que estas guías recomendaban que la opción percutánea era similar a la opción quirúrgica, han aparecido los datos del análisis del estudio Excel a los 5 años que han despertado una discusión que ha sido abonada con diferentes declaraciones, artículos y posicionamientos quizás excesivos porque han salido fuera del ámbito probablemente más científico y se han extendido a comunicaciones periodísticas en periódicos o en cadenas de televisión con divulgación mucho más generalizada, aunque yo sería prudente para tener un análisis mucho más científico de este subgrupo de pacientes. Pero yo creo que si analizamos, o querría comentar tanto con respecto a los datos del estudio isquemia como con respecto a este análisis del estudio Excel, un punto muy importante es que hay una clara relación entre los resultados de los procedimientos de revascularización percutánea y de revascularización quirúrgica, dependiendo del volumen de los procedimientos. El mismo tipo de pacientes no da el mismo resultado, no obtiene el mismo resultado o impacto favorable al pronóstico en todos los hospitales. Por tanto, lo más importante es que ustedes conozcan cuáles son los resultados de la revascularización percutánea y de la revascularización quirúrgica en sus centros, que les pueda ayudar en el análisis individualizado de los pacientes hacia seguir con el tratamiento médico, establecer la revascularización y dentro de ella la revascularización percutánea o la revascularización quirúrgica. Un breve comentario con respecto a la terapia antitrombótica para la prevención de pacientes con enfermedad coronaria estable posintervencionismo, aspirina más clopidogrel durante 6 meses e incluso pacientes con alto riesgo hemorrágico pueden ser tratados en el momento actual con las nuevas generaciones de stent únicamente durante 3 meses. Pacientes sometidos a intervencionismo en este escenario que están en fibrilación auricular, los anticoagulantes de acción directa tienen un papel superior o un papel mucho más favorable que los antivitamina K. Voy a finalizar comentando brevemente 3 grupos específicos de paciente. Estos últimos pacientes, los pacientes con fibrilación auricular que son sometidos a intervencionismo coronario percutáneo, pacientes muy complejos, ya que estos pacientes necesitan protección para sus fenómenos cardioembólicos con anticoagulantes por vía oral, y si implantamos stents, tratamiento antiplaquetario para evitar la posible trombosis de stent. Estos pacientes, por tanto, muy frecuentemente necesitaban un triple tratamiento antitrombótico que claramente se asociaba a un riesgo de complicaciones hemorrágicas. Tenemos ahora información muy completa y probablemente va a ser la información que va a perdurar durante lustros como mínimo, ya que prácticamente son los estudios que se han realizado evaluando cada uno de los nuevos anticoagulantes directos en este escenario. Esto es un metaanálisis que parece complejo, pero da un mensaje muy concreto. En estos estudios se evaluó lo que era la doble terapia antitrombótica, que era anticoagulante de acción directa más un antiplaquetario, generalmente clopidogrel, o el triple terapia antitrombótica, que era un anticoagulante, que era warfarina, más generalmente aspirina y clopidogrel. Los resultados de estos estudios son muy concordantes. Pueden ver que cuando se evalúan las tasas de eventos hemorrágicos se reducen con la doble terapia antitrombótica, un efecto neutro con respecto a los eventos adversos, pero, y esto sí que es importante, un incremento en las tasas de trombosis de stent con la doble terapia, y la triple terapia sigue protegiendo con respecto a las trombosis de stent. ¿Cuál es el mensaje práctico de este metaanálisis? Individualicen a los pacientes en relación a su riesgo isquémico y riesgo trombótico. Alto riesgo isquémico, probablemente un tratamiento antitrombótico más agresivo; alto riesgo hemorrágico, tratamiento antitrombótico claramente menos agresivo. Breve comentario con respecto a los pacientes diabéticos. Pueden ver, estos son pacientes diabéticos estables, partieron el estudio Pegasus, doble tasa de mortalidad durante el seguimiento de los pacientes diabéticos
con respecto a los pacientes no diabéticos, y cuando decidimos la revascularización, la curva de recomendaciones se inclina aún mucho más hacia la revascularización quirúrgica. Únicamente en los pacientes con enfermedad de 1 o 2 vasos en color verde, el intervencionismo percutáneo puede estar justificado. Sin embargo, el color verde está prácticamente asociado a la cirugía en pacientes con 3 vasos y en pacientes con enfermedad del tronco común. Los pacientes diabéticos deben mirarse con una perspectiva de mayor inclinación hacia la revascularización quirúrgica. Podemos explicar después ya por qué. Un breve comentario con respecto a los pacientes con disfunción ventricular. La disfunción ventricular claramente está asociada a un peor pronóstico, disfunción ventricular por debajo del 40%, mortalidad precoz hasta 4 o 5 veces superior en comparación a pacientes con función ventricular. Estamos hablando de pacientes realmente estables. Desafortunadamente no tenemos gran información con respecto a qué hacer con estos pacientes en relación a revascularizarlos. Los únicos datos lo tenemos del estudio STIC, datos a los 10 años de seguimiento, pacientes con disfunción ventricular estables, con anatomía coronaria apta para cirugía. Las curvas son claramente favorables a revascularizar estos pacientes. No tenemos información de cuál es el papel del intervencionismo en este complejo grupo de pacientes. Por tanto, en este tipo de pacientes la revascularización debe plantearse, y este punto es importante, independientemente de si documentamos viabilidad miocárdica o no. En estos pacientes la viabilidad no fue un criterio de mejor pronóstico con la cirugía. Por tanto, si en estos pacientes anatómicamente son aptos para revascularización, estos pacientes deberían revascularizarse. Esta es la última diapositiva. De alguna forma intenta ver cuál es la historia natural del síndrome coronario crónico. En estos pacientes la evolución natural de la enfermedad es una pendiente progresiva durante el tiempo a una mayor incidencia de eventos isquémicos. Si en estos pacientes no aplicamos medidas estrictas de intento del control de los factores de riesgo, manejo médico óptimo, identificar a aquellos pacientes que se van a beneficiar de la revascularización, la pendiente va a ser mucho más progresiva y van a aparecer eventos isquémicos durante el seguimiento, síndromes coronarios agudos que lo que hacen es, en este periodo incrementan el riesgo de muerte o de infarto agudo de miocardio y obligan a estrategias de revascularización, de ajuste del tratamiento médico o de actuación percutánea. Por el contrario, en aquellos pacientes que apliquemos las medidas de control de los factores de riesgo, medidas de una actuación óptima con respecto a los cambios de vida, identificar adecuadamente aquellos pacientes que más se benefician de la revascularización y revascularizarlos, podemos modificar la pendiente de la enfermedad y evitar la incidencia de eventos isquémicos durante el seguimiento que indudablemente penalizan el pronóstico de forma muy importante. Yo creo que esta es ya la última diapositiva. Yo creo que vamos a pasar, si te parece, a la discusión. ¿Hemos recibido alguna pregunta ¿sí? de la audiencia? Pues vamos a intentar. Un pequeño comentario. El estudio isquemia es el típico ejemplo de estudio que se espera con mucha pasión, porque se espera que resuelva todas las dudas y que cuando sale no solo no resuelve las dudas, sino que crea más. Estamos aquí intentando sacarle partido a todo lo que salió en las diapositivas, porque no tenemos los datos publicados y seguro que aparecerá un montón de subanálisis. Esto, como dice un amigo común que es el doctor Evangelista, es un estudio que hay que masticar bastante hasta que lleguemos a una conclusión real de qué es lo que hay que hacer con los pacientes. Entonces me voy a quedar con una pregunta de las que viene en el chat, que dice, una pregunta ¿queda algún papel para el score calcio en el diagnóstico de enfermedad coronaria o hay directamente que hacer una angiocoronaria? Bueno, el score calcio lo que nos hace es demostrar que el paciente tiene arteriosclerosis coronaria, y esto tiene utilidad en pacientes asintomáticos para valoración de riesgo cardiovascular, que podemos discutir. La utilidad que tiene esto nos daría para otro debate solamente sobre este tema. La cuestión está en que pacientes asintomáticos, riesgo cardiovascular. ¿Se ha aplicado en pacientes sintomáticos? Sí, se sabe que en pacientes sintomáticos con score de calcio 0, la probabilidad de tener enfermedad coronaria obstructiva es del 5%, es decir, que tiene un valor predictivo negativo muy alto, pero nunca se ha considerado desde un punto de vista formal una prueba lo suficientemente sólida
para descartar enfermedad coronaria obstructiva, que es la siguiente pregunta. Es decir, para encontrar arteriosclerosis sí, pero para descartar enfermedad coronaria arterial obstructiva nunca se ha considerado lo suficientemente potente, y no hay ninguna guía que haya recomendado nunca hacer el score calcio para descartar enfermedad coronaria en pacientes sintomáticos. O sea que habría que ir directamente a hacer la angiografía completa del estudio de CONTACT. Y la siguiente pregunta es una pregunta que iba más de tu lado, Ángel. Dice, mira, saludos de la Ciudad de México. En pacientes que se decide intervención vía percutánea, ¿en qué momento recomienda la carga de antiagregante plaquetario antes de la implantación del stent? Hay que empezar antes de mandar al paciente a la sala de hemodinámica. ¿Se hace en la sala de hemodinámica con el implante antes? ¿Cómo? En pacientes estables sabemos probablemente que la coronariografía, que es un paciente coronario, que hemos documentado o que existe una alta sospecha de enfermedad coronaria obstructiva, por lo cual si se plantea la indicación de la coronariografía, con mucha base se va a plantear la revascularización, con lo cual yo creo que el pretratamiento debería administrarse, y debería administrarse bastante tiempo antes, si es posible, para obtener el máximo beneficio que no se produce en las 2 primeras horas, en el que se produce probablemente a partir de la 6ª, 7ª hora. Yo creo que el escenario de los estables es muy diferente al paciente inestable. El paciente inestable no tenemos tan bien filiada la enfermedad coronaria. Muchos pacientes, al llegar a una situación inestable, es porque hay unas pequeñas troponías elevadas, tampoco los cambios electrocardiográficos, y de pacientes inestables hasta el 15, el 20 o el 25% pueden tener lesiones no obstructivas, y habremos dado un tratamiento antiagregante que no está exento de riesgos en pacientes que no lo necesitan. Es decir, el pretratamiento yo creo que está justificado en los pacientes con síndromes coronarios crónicos, porque han sido estudiados lo suficientemente como para un alto porcentaje de ellos va a ser sometido a intervencionismo percutáneo. Quería comentar 2 cosas, si me permites, con respecto a tus 2 comentarios. El comentario segundo, yo creo que el posicionamiento del TAC coronario está expandiéndose de forma muy importante. Las bajas dosis de radiación que tenemos ahora con los nuevos con los equipamientos de última generación han tranquilizado el miedo que teníamos, pero adicionalmente quizás pueda haber una, digamos, sobreindicación del TAC coronario como forma de screening. Yo creo que, tal como lo dicen las guías, sobre todo en qué tipo de pacientes se tienen que indicar, pues pacientes que no conocemos la enfermedad coronaria, que no sabemos cómo son, que sobre todo hay muy buena experiencia en los centros. Yo creo que está justificado, y por tanto el score de calcio va a perder en este sentido. Pero no olvidemos, por ejemplo, que la tasa de falsos positivos con el TAC coronario no es despreciable. En el estudio de isquemia, por ejemplo, un 17 o 18% de los pacientes en los que el TAC había documentado enfermedad coronaria no la tenían significativa, por lo cual debemos ser cautos por la sobreindicación que puede existir, y porque da una tasa de falsos positivos no despreciable. Los que hacemos coronariografías tenemos experiencia en este sentido. Y lo que has comentado del análisis, yo me he intentado he intentado de alguna manera meditar sobre el estudio isquemia. Yo creo que la diapositiva, hay 2 aspectos que son importantes y que nos tienen que ayudar y que probablemente no van a cambiar mucho con respecto al artículo final. Uno, la dirección diferente que siguen las curvas en el principio del estudio y en el segundo. 2, que el endpoint primario que da más poder es a los resultados finales del estudio, las cifras de infarto agudo de miocardio. La diapositiva que he puesto de cuándo se producen los infartos en la estrategia invasiva y cuándo se producen en la estrategia conservadora es muy importante, porque si las tasas de infartos agudos de miocardio en el periodo inicial hubieran sido muy bajas o bajas, el estudio hubiera sido favorable a la estrategia más invasiva. Por tanto, los datos de los centros propios en intervencionismo percutáneo y en cirugía tienen que ser determinantes para ayudarnos a interpretar más el estudio. Bueno, Ángel, con esto que estás comentando, date por invitado para el año que viene, porque habrá que hacer una sesión. Una controversia. Habrá que hacer una sesión dedicada a la isquemia, que esperemos que tengamos algún dato más. Bueno, yo creo que llegado a este punto de la sesión, pues tenemos que dar paso a nuestro tercer compañero, que es un compañero virtual, que es el doctor Juan Carlos Prieto, que es el presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y que ha tenido
la generosidad y la amabilidad de participar, de prestarse a participar en iCardio, y para poder hacerlo él ha grabado su sesión, ha grabado su charla, la grabamos en el congreso que hicimos en Barcelona, en el que tuvimos la suerte de coincidir con él, y la tenemos lista para emitir. Él nos va a hablar del tratamiento médico, las opciones de tratamiento médico en la enfermedad coronaria estable. Cuando queráis, compañeros. En primer lugar, quisiera agradecer a la Sociedad Española de Cardiología por la oportunidad de dirigirme a ustedes para tratar este tema del manejo médico en síndromes coronarios crónicos. Esto a raíz de las recientes guías publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología. Y vamos a actuar en dos áreas fundamentalmente, el área de los estilos de vida y el área de las terapias farmacológicas. Primero, decir que el objetivo de la terapia de los pacientes con un síndrome coronario crónico es reducir los síntomas que puedan tener, los síntomas anginosos, reducir la isquemia inducida por ejercicio, o sea, aumentar su capacidad física, y prevenir eventos cardiovasculares. Lógicamente, estos son los objetivos fundamentales de lo que vamos a conversar hoy. En primer lugar, y de perogrullo, ¿no es cierto?, son los cambios en el estilo de vida. Estos pueden ser muy simples de decirlos, pero ustedes estarán de acuerdo que es uno de los elementos más complicados de llevar a cabo o de que los pacientes puedan cumplir. Sabemos que el paciente que fuma, debemos recomendarle que deje de fumar. Y esto, que parece tan sencillo, sabemos que es un proceso muy largo, va a depender de qué grado de temor generó en el paciente el cuadro coronario que presentó originalmente o que está sintiendo en este tiempo siendo un evento crónico, y habría que ver de qué forma se puede apoyar a este paciente con la parte psicológica, con la parte terapéutica. Ustedes saben que los antidepresivos son fundamentales también en este tipo de pacientes cuando hay que dejar de fumar. Por lo tanto, es un tema complejo, pero deseable. Es el único factor de riesgo que podemos eliminar 100% de nuestros pacientes. La dieta saludable también, todos lo saben, pero muy pocos pueden aplicarlo, en el sentido de que una dieta rica en vegetales, en verduras, en frutas, en cereales, y con limitación de la grasa saturada, ¿no es cierto?, es lo deseable. Pero lo que marca la diferencia es tener un peso adecuado, es decir, que la persona reduzca su peso y ojalá llegue, ¿no es cierto?, a tener 25 kilos por metro cuadrado como máximo, el índice de masa corporal ideal. Sabemos que es difícil, pero esos son nuestros objetivos. Actividad física, 30 a 60 minutos de actividad física moderada, ojalá fuese todos los días, sino en días alternos, 3 veces a la semana, durante 1 hora, lo menos que se recomienda. También, si nosotros vemos las tasas de sedentarismo de nuestros pacientes, en nuestros países, vemos que son altísimas, superando, al menos en Chile, por ejemplo, el 90% de sedentarismo, definido como alguien que no hace actividad física por lo menos 2 veces a la semana. Y, por supuesto, el peso adecuado, que ya lo mencioné, ¿no es cierto? Cosas generales, que también es importante, pero no se habla mucho, ¿no es cierto?, respecto a la actividad sexual. No hay mayor problema si el paciente está en etapa estable, y el problema tiene que ver fundamentalmente con aspectos psicológicos que lo frenan en este aspecto al paciente, y también la interacción que puede haber en los medicamentos inhibidores, ¿no es cierto?, de fosfodiesterasa, y el uso de nitratos como contraindicación, y eso hay que tenerlo claro. Vamos hablando entonces de los medicamentos. Aquí yo he puesto antianginosos, pero la verdad es que también se denominan antiisquémicos, y si uno lo medita desde el punto de vista general, lo ideal es que un paciente coronario crónico no esté con una terapia antianginosa, porque nosotros deberíamos haberle resuelto con las tecnologías actuales su problema, ¿no es cierto?, de angina, porque tuvo un cuadro coronario agudo, un cuadro de angina inestable o una angina de esfuerzo que probablemente la pudiésemos tratar con una angioplastía. Pero sabemos que hay pacientes que quedan con una revascularización incompleta, por ejemplo, o que no se puede abarcar la zona que está dando la isquemia, y bueno, vamos a tener que recurrir a medicamentos. Número 1, nitratos. La nitroglicerina, ¿no es cierto?, conocida, antigua, alivia los síntomas de angina en los pacientes rápidamente, a los pocos segundos de administrada, especialmente en spray o
bucal, ¿no es cierto? La comprimido sublingual, dejando lo que se deshaga lentamente debajo de la lengua. Los nitratos entonces alivian rápidamente la angina y es el objetivo fundamental que tienen, aliviar la angina como medicamentos. Los beta bloqueadores sabemos que en el entorno de un infarto o de un evento coronario agudo son de utilidad porque son antiisquémicos, bajan la frecuencia cardíaca, disminuyen el consumo de oxígeno, pero el problema se plantea qué pasa con el uso de beta bloqueadores a largo plazo. Y ese es un tema actualmente en discusión, ¿no es cierto? Porque si bien no se ha hecho estudios de beta bloqueo sí o no a largo plazo en estudios randomizados, sí sabemos que se utilizan con mucha frecuencia y que nos dan algunos problemas. Puede producir, ¿no es cierto?, algún grado de depresión, puede producir disfunción sexual, pueden producir bradicardias extremas, fatiga. Por lo tanto, el uso de beta bloqueadores, si estamos en la etapa cercana al evento coronario agudo, va a ser útil y probablemente la idea es no bajar de 55 latidos por minuto, entre 55 y 60 latidos por minuto en frecuencia cardíaca. Pero si el paciente además es hipertenso, por supuesto que va a tener un rol el beta bloqueo, o si el paciente tiene además una fibrilación auricular en que hay que bajar la frecuencia ventricular, también tiene un rol el beta bloqueo, por indicaciones distintas, o también porque si tiene insuficiencia cardíaca asociada al paciente. Así es que los beta bloqueadores hay que indicarlos, ¿no es cierto?, según estos ambientes que yo he mencionado. En cuanto a los antagonistas del calcio, tipo no dihidropiridina, diltiazem, verapamil, se describen como buenos antianginosos. Pero si uno mira, digamos, el beneficio que pueden tener en mortalidad, no se ha visto que tengan beneficio en mortalidad o letalidad cardiovascular. Los pacientes pueden tener, si baja la frecuencia cardíaca, si interactúa con beta bloqueador, puede bloquear la conducción auriculoventricular y esto puede ser un problema. Es decir, yo le veo mucho menos lugar en la terapéutica a los antagonistas del calcio no dihidropiridínicos que los beta bloqueadores en este caso, pero excepcionalmente, especialmente si sospechamos o confirmamos que hay angina vasoespástica, tienen una indicación precisa. Es decir, paciente anginoso con vasoespasmo coronario, no hay duda que los antagonistas del calcio tienen una indicación clara. Después tenemos aquí en esta diapositiva, ¿no es cierto?, los fármacos de segunda línea, ivabradina, nicorandil, rinolacina, trimetazidina, que son medicamentos que se ponen aquí de segunda línea, pero a veces son de tercera o de cuarta línea. Es decir, cuando nosotros no logramos calmar la angina de un paciente crónico con beta bloqueo, o si agregamos antagonistas del calcio, con la precaución que hablamos de no bajar mucho la frecuencia cardíaca, puede ser que recurramos a este otro grupo de medicamentos que en general pueden aliviar la angina, aumentar el tiempo de ejercicio en un test de esfuerzo, pero que no han mejorado la sobrevida en estos pacientes coronarios. Hablemos ahora sobre antiagregación y anticoagulación en los pacientes con un cuadro coronario crónico. Si tenemos un paciente que hace una angioplastía primaria, sabemos que va a quedar, y especialmente si recibe una stent, va a quedar con doble antiagregación plaquetaria, la aspirina de regla y de base, ¿no es cierto?, salvo que haya un cuadro de alergia severa a aspirina, que es excepcional, pero podemos tener algunos pacientes, y el inhibidor de P2Y12, como clopidogrel o ticagrelor u otro de los que estén disponibles en sus países, van a ser la terapia de base para un paciente que ha recibido una angioplastía primaria o una angioplastía secundaria a un cuadro de angina inestable, y especialmente si se ha puesto un stent, la doble antiagregación es de regla. El tiempo de duración de esta doble antiagregación, ¿no es cierto?, va a variar, y esto hasta hace pocos tiempo atrás hablábamos de que por lo menos un año de doble antiagregación, pero a medida que han salido stents que permiten de que esta doble antiagregación para quedar solamente con aspirina a los pacientes se reduzca a 6 meses, por ejemplo, están en este momento muy de moda, pero que realmente están en etapa de conocimiento, a saber realmente cuáles van a ser los stents que van a permitir que podamos usar menos tiempo esta doble antiagregación. Pero por otra parte,
cuando decimos cómo dejamos al paciente solamente lo dejamos con aspirina. Por otra parte también salen trabajos de investigación que muestran que algunos anticoagulantes en dosis bajas, como el rivaroxaban, como está puesto aquí, puede mejorar el pronóstico de los pacientes a pesar de estar con aspirina, con un inhibidor de P2Y12. Agregando el rivaroxaban mejoraría la evolución de estos pacientes desde el punto de vista de cuadro de desestabilización de un cuadro coronario. Pero estamos agregando 3 fármacos que actúan en la coagulación y agregación, por lo tanto aumentamos el riesgo de sangramiento. Y esto entonces hay que evaluarlo según el riesgo que tenga el paciente, tanto isquémico, si es un riesgo isquémico alto, a lo mejor un diabético, multivaso, etcétera, a lo mejor dar estos 3 medicamentos puede justificarse, pero si el paciente tiene un alto riesgo de hemorragia, probablemente va a ser deleterio usar tanta antiagregación y anticoagulación. En cuanto a la presencia de fibrilación auricular, podemos tener un paciente con un cuadro coronario crónico y estar en fibrilación auricular. No es raro, sabemos que aumenta la fibrilación auricular a medida que aumenta la edad. Cuando hay alto riesgo de trombosis del stent, se propugna, ¿no es cierto?, mantener aspirina, un inhibidor de P2Y12 y un anticoagulante, especialmente de los NOAC, ¿no es cierto?, los nuevos anticoagulantes que no requieren control del tiempo de protrombina. Ahora, si el ejemplo lo ha dado el estudio Augustus, el ensayo clínico que evaluó apixaban, clopidogrel como una buena alternativa en pacientes con fibrilación auricular y que tengan, ¿no es cierto?, un bajo riesgo o menor riesgo de trombosis del stent. Ahora, si hay un alto riesgo de hemorragia, bastaría usar, ¿no es cierto?, un nuevo anticoagulante oral, un NOAC, con un inhibidor de P2Y12, clopidogrel o ticagrelor. Respecto a los fármacos, aquí están puestos en la tabla de las mismas guías publicadas de la Asociación Europea de Cardiología y vemos que están en orden alfabético solamente clopidogrel, prasugrel, rivaroxaban y ticagrelor como alternativas antiagregantes y anticoagulantes en estos pacientes. Es decir, la asociación de aspirina con alguno de estos medicamentos va a ser deseable, especialmente en pacientes que tengan un riesgo alto o moderado de eventos isquémicos. Es importante señalar entonces que la duración de estas terapias está en discusión dependiendo de cada paciente. Finalmente nos damos cuenta que existen pacientes y no patologías, porque podemos estar usando aspirina con una clopidogrel, por ejemplo, durante 3 meses con los nuevos stents, pero podemos estar usando por 3 años la terapia dual antiagregante plaquetaria, si es que nosotros le hacemos caso al estudio Pegasus, en que se evaluó aspirina con ticagrelor. Respecto a otras terapias en los pacientes entonces con síndromes coronarios crónicos, está puesto acá como base en todos los pacientes la dieta, control de peso y ejercicio a todos los pacientes, como lo vimos al inicio de la charla. En cuanto a las estatinas, también son medicamentos de regla en estos pacientes. Y la idea es lograr la meta de un colesterol LDL menor a 70 miligramos por decilitro. Estamos en evolución, ¿cuál es la meta? ¿No es cierto? Algunos ya hablan de 50 miligramos por decilitro, porque a menor colesterol habría menor riesgo de descompensación de una enfermedad coronaria. Sabemos que mayor colesterol LDL, mayor riesgo de tener la enfermedad coronaria, pero no sabemos también si la descompensación está en relación directa a niveles tan bajos como menos de 70 miligramos por decilitro. Pero bueno, la tendencia es seguir bajando colesterol. De hecho, al aparecer medicamentos más potentes o tan potentes como la estatina, así como los inhibidores de PCSK9, que logran bajar un 40, 50, hasta 60% más el colesterol LDL de lo que ya lo bajó la estatina per se. Y esto ha tenido sentido en pacientes con hipercolesterolemia familiar, en los cuales es muy difícil lograr las metas, ¿no es cierto?, por los altos niveles de colesterol LDL que ellos presentan. Está puesta también la ezetimiba como un fármaco asociado a estatinas para lograr una mayor reducción del colesterol y que a través de, ¿no es cierto?, un estudio clínico que se hizo cerca de 20.000 pacientes, se vio que marginalmente también
y de forma significativa reducía los eventos cardiovasculares asociándolos a estatinas. Así que logró su lugar en ese aspecto. Pero entonces tenemos que las estatinas son la base. Si el paciente es intolerante a las estatinas y estamos muy lejos de la meta, la decisión actual es usar un inhibidor de PCSK9, pero el problema, especialmente en muchos países latinoamericanos, es el precio de estos medicamentos que se acercan a los $800, $1.000 el tratamiento mensual, lo que lo hace bastante poco práctico y que en realidad aleja un poco la posibilidad de masificar ese tipo de tratamiento que se ha mostrado eficaz. Ahora, ¿qué pasa con los antitrombóticos y cirugía cardíaca en pacientes con cuadro coronario crónico? Si nosotros tenemos un paciente con aspirina y clopidogrel y va a tener que ser sometido a una cirugía de colon, por ejemplo, nos llama el gastroenterólogo, el cirujano de gastroenterología, y nos dice que tiene que suspender la aspirina y el clopidogrel. Y uno le dice, perdón, el señor se puso hace 6 meses un stent por un infarto o una angioplastía en un cuadro coronario agudo, y yo no le voy a suspender los 2 medicamentos, lo voy a dejar por lo menos con aspirina. Y ahí empieza la pugna. O sea, el paciente no puede suspender uno por lo menos de los antiagregantes plaquetarios si tiene un procedimiento coronario reciente. Por lo tanto, la aspirina habrá que mantenerlo. Podrá sangrar un poco más el paciente, pero no es adecuado suspenderla por el alto riesgo de que se trombose ese stent. Entonces, los otros antiagregantes se pueden suspender, y aquí están puestos los días que uno debería haberlos suspendido previo a la intervención. El clopidogrel 5 días antes de la intervención, prasugrel 7 días antes, ticagrelor los 3 días previos, y el rivaroxaban, edoxaban, apixaban o dabigatran 1 o 2 días previo a la intervención. Ahora, si el paciente va a una cirugía no cardíaca, la anterior era cirugía cardíaca, si va a una cirugía no cardíaca, vale un poco lo que mencioné delante, mantener la aspirina siempre, y en caso de angioplastía, posponer la cirugía lo más posible. Si el paciente tuvo un infarto hace 1 mes y medio, está con doble antiagregación, podremos postergar esta cirugía hasta 6 meses por lo menos. Esa es la idea, mantener lo mayor tiempo posible con la terapia dual al paciente. Y la otra situación importante de describir es cuando hay un cuadro coronario agudo y tenemos una insuficiencia ventricular izquierda. Aquí entonces la terapia que hemos mencionado hasta ahora va a ser agregada, ¿no es cierto?, o inhibidor de enzima conversión o bloqueador de angiotensina 2, el beta bloqueador, la espironolactona o eplerenona, todos medicamentos que van dentro de la línea del manejo de la insuficiencia cardíaca. Pero vamos a hacer un resumen de qué terapia el paciente va a estar recibiendo. De base va a estar con una dieta adecuada, con actividad física, ¿no es cierto?, recomendaciones de dejar de fumar, etcétera. Pero lo vamos a tener con aspirina, ¿no es cierto?, de base, siempre que no haya un problema de intolerancia. La doble antiagregación plaquetaria post una angioplastía que ya mencionamos, el tiempo va a ser variable, puede ser 3 meses, 6 meses, y tenemos estos super stents nuevos que permiten que no haya un mayor riesgo de trombosis, o pueden ser 3 años si es que yo tengo un paciente con alto riesgo trombótico con una doble antiagregación plaquetaria. O sea, vuelvo a decir, hay pacientes más que patologías. Por supuesto también va a estar con estatinas, ¿no es cierto? El paciente de regla con estatinas y ojalá con una meta de por lo menos 70 miligramos por decilitro de colesterol LDL, y si no, va a tener que usar ezetimibe para potenciar el efecto, y si no tolera las estatinas va a tener que usar los antagonistas PCSK9. Los inhibidores de enzima conversión o antagonistas receptores de angiotensina, uno u otro, ¿no es cierto?, nombrar enalapril por un lado, losartán por otro lado, o cualquiera de ellos, son medicamentos que normalmente después de un infarto agudo del miocardio se utilizan. Y la permanencia de su uso es especialmente recomendada cuando tenemos algún grado de falla ventricular. El uso a largo plazo va a ser también deseable y necesario cuando tenemos hipertensión arterial asociada. ¿Y para qué decir entonces si tiene algún grado de falla ventricular o una insuficiencia cardíaca definitiva? Los pacientes van a tener que quedar en forma
mantenida con estos fármacos, y también debo mencionar ahí un paciente con diabetes. Paciente con diabetes y un cuadro coronario va a tener que tener a permanencia probablemente este tipo de medicamentos, salvo que haya intolerancia, especialmente por problemas de presión arterial muy baja, bajo 100 milímetros de mercurio de sistólica. Entonces tenemos ya esos 4 grupos de fármacos probablemente en todos los pacientes con un cuadro coronario, pero además aquí aparecen los antianginosos, y aquí lo que decíamos antes, un beta bloqueador puede ser útil, pero especialmente si ese beta bloqueador existe una hipertensión que funcione bien con un beta bloqueador o haya insuficiencia cardíaca asociada, y especialmente viendo que sea bien tolerado ese medicamento. Agregamos entonces beta bloqueadores en casos que he mencionado, y la doble antiagregación más anticoagulante en dosis baja como rivaroxaban, como mencionamos en algunos artículos que se ha publicado, el estudio Atlas, si no me equivoco, mostró que había mejor evolución. Yo creo que es algo planteable en caso de que tengamos alto riesgo trombótico, pero no para generalizarlo, porque cada vez que estamos aumentando medicamentos estamos aumentando el costo del manejo del tratamiento de estos pacientes. La espironolactona está puesta aquí como una terapia adecuada en caso de insuficiencia cardíaca post un cuadro coronario, ¿no es cierto?, y que haya quedado de forma crónica con la disfunción ventricular. Y vamos a usar los antagonistas de vitamina K o los nuevos anticoagulantes NOAC en caso de fibrilación auricular. Y eso es importante que lo tengamos claro. Los esquemas, las combinaciones van a variar, está en plena investigación cuáles son las mejores combinaciones dependiendo del riesgo de trombosis, del riesgo de hemorragia de cada paciente, y es un tema abierto para el futuro. Muchas gracias por la atención. Hola de nuevo, muchas gracias a todos por seguir aquí. Con esta charla hemos llegado al final de nuestra sesión. Se nos quedan muchos temas pendientes. Uno de ellos que comentéis en el chat, el papel de la rehabilitación cardíaca, del que no se ha comentado nada, pero que sabéis que es un tema que desde luego daría para varias sesiones, y de hecho tenemos alguna sesión en el Congreso de Cardio dedicada a la rehabilitación cardíaca. El formato de esta sesión habéis visto que ha sido un poco peculiar, pero nosotros estamos muy contentos porque es el que nos ha permitido que por primera vez un colega, un compañero de la Sociedad Chilena de Cardiología, es decir, un cardiólogo no español, participe en eCardio. El resultado es fenomenal, y desde luego que para próximas ediciones vamos a estar buscando la forma de aumentar la colaboración con nuestros colegas de Latinoamérica. Llegamos al final de la sesión. Muchas gracias a todos por habernos hecho compañía. Os invito a uniros a eCardio mañana, que empiezan sesiones de nuevo a las 4 de la tarde, y sabéis que las sesiones que no hayáis podido ver van a quedar activas en la web para que la veáis cuando queráis hasta el día 1 de abril. Con esto, hasta luego, os esperamos mañana.